Seguimos con más informaciones. La Defensoría de la Niñez dio a conocer el primer estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos y la crisis social. Entre las conclusiones más importantes figura que el 81% de los consultados considera que los adultos solo respetan algunas veces sus derechos. Para profundizar en el tema nos acompaña precisamente la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes. Hola Gonzalo, buenas tardes. Gracias por la entrevista. No, gracias a ti por el tiempo y el contacto acá con el canal 24 horas. Bueno, dentro de los resultados, lo que más preocupa es que el 81% de los consultados considera que los adultos solo respetan algunas veces sus derechos. ¿Se nos puede explicar un poquito más sobre este estudio? Sí, mira, la verdad es que este es un estudio súper importante porque no solo consideró directa y exclusivamente la opinión de niños, niñas y adolescentes, en tanto ellos fueron los que respondieron el instrumento, sino que también en la preparación del instrumento que se aplicó participaron 119 niños, niñas y adolescentes, de manera tal de que es de alguna forma un estudio construido con la participación directa de ellos y ellas. Y en ese sentido es tremendamente valioso porque lo que releva son situaciones como la que tú describes en términos de cómo el 81% de ellos y ellas considera que los adultos solo algunas veces respetan sus derechos, pero también cómo hay un 89,9% de ellos que sí conocen cuáles son sus derechos, lo que es un ámbito esperanzador desde la perspectiva de que ellos saben perfectamente qué es lo que debiera exigirse desde el punto de vista de los derechos que tienen. Patricia, Hay otros aspectos, ¿sí? Para ir entendiendo un poco sobre este estudio, ¿se hizo a niños desde qué edad hasta qué edad? ¿Desde qué curso hasta qué curso? Para que la gente también se vaya... Entre quinto básico y cuarto medio. ¿Ya? Este es el estudio de opinión. Y luego tenemos otro estudio que también lanzamos hoy día, que es el de los efectos de la crisis social en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, son dos tipos de estudio distintos. El primero de ellos aplicado por una parte al inicio por Cliodinamica, que es la consultora que se lo adjudicó en los establecimientos educacionales. Luego, en razón de la crisis social, tuvimos que mutar un poco la aplicación y se trasladó la aplicación a sus propios domicilios. Y en ese sentido, la participación fue bastante transversal, no solo en términos del rango etario, sino que también a nivel nacional. Y desde ese punto de vista, logrando tener una representatividad importante desde el punto de vista del impacto que tienen los resultados levantados. En ese sentido, también se aprecian diferencias que son relevantes. Por ejemplo, para los niños más pequeños, o sea, para quienes participan respondiendo en el ciclo básico e inferior, el derecho más importante es el derecho a tener una familia. Mientras que a medida que se produce un crecimiento de ellos, el derecho más importante es a la igualdad y a no ser discriminado. Y en ese sentido también aparecen aspectos que son relevantes de cómo la situación de discriminación es algo que está afectando a los niños, niñas y adolescentes en términos generales. ¿Qué tipo de discriminación es lo que ellos relatan? ¿Qué tipo de discriminación? Sí, más de la mitad de ellos declara haber sido hecho sentir mal en algún momento, ¿ya?, por distintas circunstancias, pero particularmente por su apariencia física, por las situaciones que viven en términos de lo que se relaciona precisamente con sus cuerpos. Y si vamos a hacer un close-up mayor a grupos más vulnerables o específicamente vulnerables de los niños, niñas y adolescentes, vemos cómo, por ejemplo, los niños que pertenecen a pueblos indígenas se sienten más discriminados que los niños que no pertenecen a él. También los niños que son migrantes, pero en ese caso la discriminación ya no pasa por una situación relacionada con sus cuerpos o con su apariencia física, sino que tiene que ver directamente con la nacionalidad de sus papás o con su color de piel. Y también vemos cómo en los niños que tienen discapacidad se sienten también más discriminados que los que no tienen una discapacidad y reflejan que esta discriminación la sienten más precisamente en los ámbitos y espacios educacionales, que es un tema que nos debe llamar, por cierto, la atención en términos de cómo intervenir en esos contextos. Patricia, en este sentido, ¿ustedes se vieron sorprendidos por estos estudios, por estos resultados que tú dices también? Niños que aún se sienten discriminados porque sus papás son de otros países, también niños que tienen discapacidad o capacidades diferentes también se sienten también discriminados. ¿Sorprende que en el año 2020 en nuestro país sigan también este tipo de situaciones y que los niños también lo sientan tan profundamente de esa manera? Sí, sorprende, o sea, más que sorprende, lo que esto nos permite es tener una constatación venida directamente de las voces de los niños, niñas y adolescentes. Y no constituyen, por tanto, interpretaciones que los adultos podemos estar haciendo, bien o mal, de si en realidad ellos y ellas están sintiéndose discriminados o no.
Y en ese sentido es el valor de aplicar este instrumento precisamente en estos contextos donde relevamos la voz de ellos y ellas, y por tanto lo que nosotros esperamos es que estos resultados efectivamente sirvan para que se entienda que en el diseño de la política pública, cualquiera sea el ámbito en el que esto se ejecute, no se puede prescindir de la voz de los niños, niñas y adolescentes y de lo que ellos están viviendo. Y en este sentido, si me permites, haciendo un foco en el otro estudio que tiene que ver con los efectos de la crisis social en los niños, niñas y adolescentes, quedó muy de manifiesto en esa aplicación que se realizó por la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Sociales, que para los niños la crisis social ha sido particularmente violenta. Ellos presentan sintomatología relacionada con estrés postraumático, tienen plena conciencia y claridad de cómo, en definitiva, declaran explícitamente lo que les ha provocado, por ejemplo, el actuar policial en relación con lo que han vivido en sus realidades en las poblaciones o en los lugares donde viven. Y también cómo les ha afectado desde ese punto de vista la interrupción de su rutina, precisamente por los hechos que hemos tenido que conocer desde el 18 de octubre. Todos estos son elementos que desde nuestra perspectiva son ineludibles de considerar por las autoridades de manera tal de ejecutar acciones que precisamente vayan en directa relación y beneficio con la protección y el cuidado debido de los derechos de este grupo de la población. Sí, Patricia, solamente quería preguntar, tengo el estudio en la mano y he subrayado algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, en el grupo de menos edad entre primero y cuarto básico, casi la mitad se siente inseguro de caminar solo en las calles de su casa al colegio. Algo que no debiera pasar, pero lamentablemente los más chiquititos se siguen sintiendo con temor a salir de su casa. Que es otro tema que se relaciona con la situación de la seguridad pública, ¿no es cierto? Y cómo se están abordando medidas que resultan importantes y relevantes, entendiendo qué es lo que pasa con este grupo de la población. Hoy día conocíamos los resultados de la ENUSC, ¿no es cierto? Y se habla mucho de la percepción de quienes contestan este instrumento, pero ¿se ha considerado en ello a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, nosotros esperamos que este estudio, donde aparece algo significativo como lo que tú describes, o también lo que tiene que ver con que la casa, en contraste con el colegio, con el barrio, es el espacio donde ellos sienten que están de una manera mejor atendidos o tomados en cuenta por los adultos, sean precisamente espacios de consideración de la política pública. Si se sigue en este comportamiento del Estado chileno y en general de la sociedad, de desatender lo que los niños, niñas y adolescentes están viviendo, obviamente estamos en un camino incorrecto, en un camino que no nos va a permitir tomar decisiones adecuadas y que no nos va a permitir incidir de manera beneficiosa en el desarrollo integral y armonioso de los niños, niñas y adolescentes. Patricia, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes están sacando también, están realizando y las conclusiones que están haciendo de este estudio? Las recomendaciones que le pueden hacer, por ejemplo, al Ejecutivo para poder también cambiar un poco las percepciones, las sensaciones que tienen los niños de primero o cuarto medio respecto a este estudio. Bueno, para nosotros en ambos estudios se producen recomendaciones y esto tiene que ver con cómo desde los distintos órganos del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, que tiene, ¿no es cierto?, una responsabilidad particular en el diseño de las políticas públicas, se, primero que todo, visibilice a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y se les trate como tal. Eso involucra, por ejemplo, generar espacios efectivos para que ellos y ellas puedan participar incidiendo en el diseño de las políticas públicas, en la implementación de las políticas públicas, porque de otra manera, insisto, las decisiones se están tomando sin que se considere un elemento de juicio que es crucial y que tiene que ver con cómo una política va a incidir precisamente en sus destinatarios. Las políticas públicas en general fracasan si en su diseño y en su implementación no consideramos a sus destinatarios, porque estos no se apropian de ellas y porque en definitiva no les resultan válidas ni tampoco acordes a sus necesidades. Y por lo tanto ahí hay un primer factor. Y en lo segundo, en relación con el estudio de los efectos de la crisis social, considerando la gravedad de las conclusiones, particularmente en lo que hablábamos del estrés postraumático, pero también en estas vivencias donde la policía se posiciona muy negativamente en la evaluación explícita que hacen los niños, niñas y adolescentes, evidentemente ahí hay una labor que tiene que ver con la reparación, con la restitución de los derechos, pero también con el abordaje en términos de qué es lo que están sintiendo los niños, cómo esto afectó su salud mental y cómo se necesita, por tanto, la intervención inmediata y con urgencia en términos de generar procesos y espacios donde los niños puedan
hablar de lo que vivieron, hablar de lo que sienten con lo que vivieron y de esa manera hacer un abordaje que permita evitar que esto tenga un impacto dañino y significativo en su curso vital, teniendo consecuencias posteriores que, por cierto, pueden ser aún más graves. Te quería cambiar de tema, Patricia, y preguntarte también, porque se dio a conocer durante esta jornada que entre los 18 y 30 años son los más infractores en esta cuarentena que ha habido ya por casi 3 semanas acá en la región metropolitana, en el Gran Santiago. ¿Qué te parece a ti esa información, esas cifras, donde los más jóvenes finalmente no están respetando una medida que es por el bien de todos? Bueno, quedan fuera del ámbito de intervención de la Defensoría de la Niñez, porque hablamos de mayores de edad, ¿no es cierto? Ya son adultos y por lo tanto uno espera que en relación con eso situaciones como las que se describen en este levantamiento no ocurran. Yo creo que acá hay una responsabilidad que es compartida. Por una parte, me parece que es ineludible entender que la principal responsabilidad de comunicar en términos coherentes la información que se relaciona con la gravedad de lo que estamos enfrentando como país en términos de la pandemia es de las autoridades, y ahí queda de manifiesto que ha habido un comportamiento errático, poco coherente, que en definitiva ha tenido un impacto significativo en el comportamiento social. Y por otra parte, hay efectivamente, se conjuga con esto, ¿no es cierto?, la falta de cumplimiento debido de las personas de las instrucciones de las autoridades sanitarias. Y yo creo que eso también se relaciona con la credibilidad que las autoridades tienen en relación con esta materia. Me parece que es un desafío enorme porque la situación es crítica y por lo menos lo que nosotros esperamos es que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país no estén expuestos a contagiarse, que estén debidamente protegidos por los adultos que les acompañan y que también individualmente los que son más grandes, los adolescentes, entiendan la relevancia que tiene quedarse en la casa, estar a resguardo, porque esta es una enfermedad gravísima. La situación que estamos viviendo es crítica, todos los expertos en esta materia lo dicen, y desde ahí el llamado, por tanto a los niños, niñas y adolescentes, a sus adultos significativos y por cierto también a los jóvenes que ya son mayores de edad, es que por favor entendamos que si no es imperativo y urgente o prioritario salir de la casa y tenemos la posibilidad, como al menos yo me declaro afortunada de tener, de poder trabajar desde la casa, lo hagamos de esa manera porque la situación es muy grave y no queremos que se sigan perdiendo vidas de chilenos y chilenas. Patricia Muñoz, de la Defensoría de la Niñez, muchas gracias por estar en contacto con nosotros acá en el canal 24 horas a esta hora de la tarde. Gracias a ustedes por la entrevista, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, chao.